El velo eterno. Un manto de oscuridad perpetua, un lugar donde la luz del día nunca llega a tocar la tierra. Este es un lugar envuelto en misterio y leyendas, un rincón del mundo que parece haber sido olvidado por el tiempo y la naturaleza misma. Así se presentaba el Valle de Umbra, un rincón olvidado donde el sol jamás osaba asomar. En este valle, la oscuridad no es solo una ausencia de luz, sino una presencia palpable, casi tangible, que envuelve todo a su paso. Las montañas que rodean el valle se alzan como guardianes sombríos, sus picos afilados cortando el cielo gris. Un silencio sepulcral, apenas perturbado por el silbido del viento entre las rocas, reinaba en aquel paraje. Este silencio no es solo la ausencia de sonido, sino una quietud profunda que parece contener secretos antiguos. El viento, al pasar entre las rocas, produce un silbido que resuena como un lamento, un eco de tiempos pasados. La niebla, espesa como un sudario, se aferraba al suelo, ocultando los contornos de un mundo sumido en la penumbra. Esta niebla no es solo una simple condensación de humedad, sino una presencia casi viva que parece tener voluntad propia. Se mueve y se retuerce, creando formas y sombras que juegan con la imaginación. Un frío penetrante calaba hasta los huesos, como si la propia tierra emanara el aliento gélido de la muerte. Este frío no es solo una baja temperatura, sino una sensación que parece drenar la vida y el calor de todo lo que toca. El suelo, cubierto de escarcha, cruje bajo los pies, recordando a cada paso la inhóspita naturaleza del lugar. Un silencio roto. Un día, el silencio se rompió. Un grito desgarrador, inhumano, resonó entre las montañas. Un sonido que heló la sangre de los pocos habitantes del valle. Un sonido que hablaba de un horror innombrable. La leyenda del sol perdido. Los ancianos del valle contaban historias que se transmitían de generación en generación, susurradas al oído de los más jóvenes durante las noches frías y oscuras. Hablaban de una antigua maldición, de un dios ofendido que había arrebatado la luz al Valle de Umbra. Decían que este dios, en su ira, había decidido castigar a los habitantes por su arrogancia y falta de respeto hacia la naturaleza. Contaban que el sol, un día, se cansó de la soberbia de los hombres y decidió ocultarse tras las montañas, sumiendo al valle en una noche eterna. La oscuridad se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia de la humildad. Decían que el grito que se escuchaba era el lamento del sol, un recordatorio constante de su ausencia. Un eco que resonaba en las montañas, llenando el aire con una tristeza palpable, como si el mismo valle llorara la pérdida de su luz. Una advertencia para aquellos que osaran desafiar la oscuridad. Los ancianos advertían que cualquier intento de buscar la luz perdida sin el debido respeto y reverencia solo traería más desgracia. Así, el Valle de Umbra vivía en una mezcla de esperanza y temor, esperando el día en que el sol pudiera perdonar y regresar. Los hijos de la noche. Los habitantes de Umbra, marcados por la oscuridad, eran seres taciturnos y desconfiados. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, brillaban con una intensidad inquietante. Se movían con la seguridad de los que conocen cada recoveco de la sombra, cada susurro del viento. El eco del pasado. Un día, llegó al valle un forastero, un hombre alto y robusto, con la mirada clara y la sonrisa fácil. Venía buscando respuestas, atraído por la leyenda del sol perdido. Los habitantes de Umbra lo recibieron con recelo, con la desconfianza de quienes temen lo desconocido. Un descubrimiento inquietante. El forastero, decidido a desentrañar el misterio del valle, se adentró en la oscuridad. Siguiendo el eco del grito, llegó hasta una cueva oculta tras una cascada. En su interior, encontró una serie de pinturas rupestres que narraban una historia diferente a la leyenda. Las pinturas mostraban la caída de un objeto desde el cielo, un objeto que había sumido al valle en la oscuridad. La verdad oculta. La verdad dormía bajo la sombra de la leyenda. No fue un dios ofendido quien robó el sol, sino un evento catastrófico, un meteorito que había sumido al valle en un invierno eterno. El grito no era el lamento del sol, sino el eco del impacto, un recordatorio constante de la tragedia.
Aurora inalcanzable. La aurora boreal, un fenómeno natural que ha fascinado a la humanidad durante siglos, parece siempre fuera de nuestro alcance. Su danza de luces en el cielo nocturno es un recordatorio de la belleza y el misterio del universo. Pero, ¿qué significa realmente para aquellos que la buscan incansablemente? El forastero abandonó el valle con más preguntas que respuestas. Cada paso que daba en la niebla parecía llevarlo más lejos de la verdad que buscaba. La niebla, densa y persistente, ocultaba no solo el camino, sino también las respuestas que anhelaba encontrar. ¿Era el valle un lugar de revelación o simplemente un laberinto de ilusiones? ¿Podría Umbra algún día liberarse de la oscuridad? La oscuridad que envolvía el valle era más que la ausencia de luz. Era una presencia palpable, casi tangible. Los habitantes de Umbra vivían en una penumbra constante, sus esperanzas y sueños oscurecidos por la sombra omnipresente. ¿Había alguna posibilidad de que la luz penetrara este velo de oscuridad? ¿Podría el eco del pasado dar paso a la luz de un nuevo amanecer? El amanecer, con su promesa de un nuevo comienzo, parecía siempre al alcance pero nunca completamente logrado. Los ecos del pasado resonaban en el valle, recordando a sus habitantes las glorias y tragedias de tiempos anteriores. Sin embargo, cada nuevo día traía consigo la esperanza de que el pasado pudiera finalmente dar paso a un futuro más brillante. El valle de Umbra, con su silencio sepulcral y su belleza espectral, se cerraba sobre sí mismo, guardando celosamente sus secretos. Los árboles, envueltos en niebla, susurraban historias olvidadas, mientras que las montañas, imponentes y silenciosas, observaban todo desde su altura. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y cada rincón escondía un misterio esperando ser descubierto. La esperanza, como un débil rayo de luz, se filtraba entre las sombras, esperando pacientemente el momento de volver a brillar. En medio de la oscuridad, siempre había un destello de luz, una chispa de esperanza que se negaba a ser extinguida. Los habitantes de Umbra, aunque atrapados en la penumbra, mantenían viva la esperanza de que un día la luz regresaría y el valle resplandecería una vez más.